Un saludo muy especial, un saludo muy especial a los hermanos de otros países, de México, Centroamérica, hermano Diego en Paraguay, hermana Viviana allí en Dallas, en Texas. No quisiera iniciar sin antes pedirle a la hermana Viviana que diera una pequeña ilustración de en dónde se pueden conseguir los libros de Nancy Pearcey. Eh, Igualmente, ¿qué ofrece Jucum para Nancy, para la venta de los libros de Nancy Pearcey en Colombia? Entonces, Viviana, tómate unos 2 minutos y nos compartes. Bueno, buenas noches para todos. De verdad que es un honor estar aquí en medio de tantos educadores y también de personas que tienen interés en cosmovisión cristiana. Editorial Jucún, uno de los enfoques más grandes que tiene es la educación. Creo que por muchos años yo veía problemas, pero dije, ¿por qué los críticos si no damos soluciones? Entonces, hemos sacado una serie de libros de Nancy Pearcey y tenemos 3 libros, que es Verdad Total, el primero, el segundo es El Hallazgo de la Verdad, y el tercero que publicamos se llama Ama tu Cuerpo. Estamos en conversaciones para publicar el libro de Salvemos a Leonardo, que es sobre arte. Entonces, pero en este momento, en todos los países, Nancy Pearcey tiene distribución. O sea, en Colombia los pueden comprar con la CLC, el Centro de Literatura Cristiana, y creo que ha hecho una oferta especial. Si compras uno te van a dar 15% y si compras 3 te van a dar 25%. También Nancy Pearcey estará dando un Zoom sobre el hallazgo de la verdad en el mes de septiembre, organizado por la Sociedad Bíblica Argentina, pero va a ser abierto para todos, así que les haremos llegar la información a Obed y ustedes pueden mandar a todos los docentes. Nosotros trabajamos mucho en el área de lectura, pero no quiero tomarme mucho tiempo, pero ahora estamos abriendo una nueva línea que se va a llamar Educare o Educatio, todavía lo estamos viendo, y que van a ser libros para profesores. Viene uno muy pronto que se llama Escolarizar no es educar, a Dios le importa la educación, y por supuesto ya tenemos Supuestos y estilos de vida de Chris Overman. Bueno, trabajamos mucho estamos trabajando fuertemente en el área de cosmovisión cristiana para niños pequeños y adolescentes, y vamos a hacerles saber de los Zooms que vamos a estar haciendo pronto para cómo utilizar estos libros con los alumnos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias Viviana. Entonces, de manera introductoria, bueno, la última clase había hablado que este libro tiene 5 partes, bueno, realmente son 4 partes, y cada parte de por sí es un libro. Entonces, la primera parte contiene 5 capítulos, y esa primera parte se llama ¿En qué consiste una visión? Realmente son 4 capítulos, perdón. La segunda parte contiene, bueno, hablando de la primera parte, 5 capítulos, perdonen, estaba confundiéndome. Y cada uno de los capítulos, el primero se llama ¿En qué consiste una cosmovisión? El segundo, comencemos por el principio. El tercero, ¿cómo perdimos la mente? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como educadores? ¿Qué es lo que nos compete? Yo les animo a que ustedes se tomen la tarea y la lucha de leer esas 4 partes del libro de Nancy Pearcey y, como lo decía la vez pasada, rayarlas, subrayarlas, ponerles stickers de seguimiento a la lectura, es decir, hacer de este texto un libro de estudio porque es muy práctico en la aplicación personal que tenemos como cristianos y es muy práctico en nuestros diferentes entornos, llámese educativos, llámese el ámbito del arte, de la cultura, la medicina. Este libro da luces sobre cómo los cristianos podemos llevar a cabo una cosmovisión bíblica que disipula la cultura y que orienta la cultura. De hecho, sobre este libro
César Vidal dice, o más bien, bueno, sí, César Vidal plantea que así que como Lutero levantó el cristianismo en oposición, en sublevación contra las prácticas culturales de su época, del mismo modo Nancy Pearcey está retando a la iglesia para que salga de su cascarón y para que se tome la posición que se debe tomar con relación a su nivel o a su grado de influencia en la cultura. De otra parte, Darrell Miller dice con relación a este libro, dice que así como la cultura secular ha tomado cautiva a la iglesia, en vez de la iglesia discipular a las naciones y a la cultura, ha sido la cultura la que ha discipulado a la iglesia. Y entonces plantea Darrell Miller cómo es necesario que se experimente una transformación liberadora desde la cosmovisión cristiana para que realmente podamos retomar ese componente de influencia que ha sido el cristianismo a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la sociedad occidental y en general de cualquier sociedad. Entonces, partiendo de ese concepto del cristianismo como discipulador de naciones y discipulador de la cultura, entonces sobre eso vamos a introducir la primera parte. La primera parte que contiene 4 capítulos, son más bien relativamente cortos. Y esta primera parte, entonces, que nos habla de en qué consiste una cosmovisión y en su interior, en esta primera parte tiene 4 capítulos. El primero es el rompimiento de la cultura, el segundo es el redescubrimiento del gozo, el tercero es la religión en su lugar y el cuarto es la supervivencia en el yermo espiritual. Yo los he denominado con base en mis propios análisis del texto, el primer capítulo como encontrando la verdadera cosmovisión. Yo les animo, si ustedes pueden tomar nota, y sobre eso, en la medida que ustedes avancen en su lectura comprensiva y en su lectura crítica, ustedes puedan ir definiendo o ir valorando qué tan acertada es la denominación de título o de categoría explicativa que le doy a cada uno de estos capítulos de la primera parte para que podamos sobre eso enriquecer el debate y ustedes también puedan hacerse partícipes del mismo. Entonces, el primer capítulo yo le llamo la verdadera cosmovisión, encontrando la verdadera cosmovisión. El segundo capítulo le llamo el problema del dualismo. Bueno, Nancy lo plantea como el descubrimiento del gozo, pero realmente en este capítulo se hace todo un análisis del dualismo platónico, de cómo se insertó en la iglesia y cómo transformó los modos de pensamiento de una cosmovisión que era holística, integral, que abarcaba todo, no solamente el pensamiento dentro de la iglesia, sino el pensamiento en la sociedad, en la cultura. ¿Cómo fue que llegamos a perder esa influencia y desarrollamos 2 mentes? La mente para la iglesia, la mente espiritual, la mente cúltica, la mente del devocional, la mente santa, entre comillas, y una segunda mente que es la mente de la selva, o sea, cómo enfrento yo la vida, sálvese quien pueda, tome las decisiones como pueda y haga lo que tenga que hacer en aras de solventar su existencia. Del mismo modo, ya en el capítulo 3 de esta primera parte, entonces plantea Nancy Pearcey la religión en su lugar y yo lo describo de cómo el cristianismo se llegó a convertir en una religión. ¿Cómo fue que el cristianismo, siendo una cosmovisión holística transformadora, termina volviéndose una práctica religiosa? Y por último, el último capítulo de esta primera parte, el capítulo 4, Nancy lo escribe como supervivencia en el yermo espiritual. También lo plantearía como la religión cristiana y su experiencia en el desierto. Cerca de 200 años, más o menos, dando vueltas en medio de la cultura y en medio de los avances sociales, y el cristianismo termina volviéndose una herramienta religiosa con poca sal y con poco sentido de la existencia y con poca capacidad descriptiva de las problemáticas sociales. Y sobre estos 4 componentes es que gira la primera gran parte del texto de Nancy Pearcey. Entonces, en cuanto al primer
capítulo, que es la verdadera cosmovisión, yo les animaría a que leyeran la introducción. La introducción creo que la hace, bueno, la hace la misma doctora Pierce, pero es una introducción muy reflexiva y a la vez es un resumen de todo el componente del libro. Luego ya entra a tratar el tema de qué es una cosmovisión, cuál es el problema de la mente dividida. eh, ¿Se nos fue Julito? ¿Cayó? Sí, démosle un minutico a Julito que se reincorpore. Qué bueno. Quisiera saludar también a Diego, Diego González, señor. Su merced, ¿cómo está? Don Diego González en Paraguay. Hola, ¿qué tal? Nos honra ¿Todo ver bien? acá. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy Bien, bien. gracias. Acá presto ya tomando notas, también acompañando la lectura con el libro. Y nada, gracias por este tiempo, Edgar y gente de Obed. Muchísimas gracias, muy interesante. Y aquí estamos siempre prestos para escuchar y para ir aprendiendo y construyendo también cada vez lo que este libro nos deja y así crecer juntos para crear un frente, un muro protector para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros y también nosotros mismos ser instruidos, ¿verdad? Así es que aquí, atento. Gracias, gracias. Julito, nos avisas cuando ya estés avante. Gracias a nuestro querido ya Diego. estoy acá. Te vemos más clarito, de hecho, Julito. Te ves Sí, es que te ves más clarito ahí. pasó algo curioso con mi computadora, se reinició en medio de mi conversa. Dos cosas, o no era oportuno que siguiera hablando, No, Julito, dale con todo, que aquí estamos tomando nota, dale. Bienvenido, bienvenido. o definitivamente Satanás se quiere oponer. Cualquiera de las dos, pero preciso me pasó esto, se reinició la computadora y quedó dando vueltas así la pantalla. Entonces, bueno, bien, entonces hablaba de los 5 componentes, de la primera parte, los 4 capítulos, y hablaba en la primera parte cómo Nancy al comienzo define lo que es una cosmovisión y luego nos introduce en el problema del dualismo cristiano. Ese dualismo derivado del pensamiento griego, pensamiento de Platón, en el cual, pues bueno, básicamente se hablaba de las ideas santas o sagradas, sacras, versus la realidad, en donde estos dos elementos jamás se encontraban. Y este pensamiento, o modelo de pensamiento griego, en alguna forma filtró la iglesia y se puso en tal forma que separó la intervención de la iglesia en los asuntos sociales, culturales, políticos, y al punto tal que lleva a la iglesia a que se encierre intramuros en las 4 paredes de los templos. Ese fue el gran logro del humanismo y desde luego de Satanás, de hacer que la iglesia, que era cautiva al interior de las 4 paredes de sus templos. De hecho, Emmanuel Kant fue uno de los artífices de este logro. Nancy lo explica muy bien, el fenómeno de Emmanuel Kant, y cómo Emmanuel Kant, desde su influencia filosófica, plantea que la fe es un asunto de la esfera privada y que no debe ser de la esfera pública, porque lo público y lo privado no van de la mano en términos de la fe cristiana. Y por esta razón y muchas otras, el problema del concepto de autonomía que plantea Emmanuel Kant, confrontan al cristianismo y lo llevan a que el cristianismo se encierre en las 4 paredes de sus iglesias, perdiendo el potencial de influencia, la capacidad de transformación y la capacidad de hacer cultura al interior de las sociedades. Entonces, en este sentido, la cosmovisión cristiana, ya enfocándolo como una conclusión de este primer capítulo, la cosmovisión cristiana, mis queridos hermanos, no es otra cosa que una oposición al espíritu de la época. Este concepto del espíritu de la época ya lo había planteado Hegel en sus momentos, como ese sentido de lo que controla
la vida en determinadas épocas, de lo que las sociedades consideran lo valioso, lo que es valioso para una sociedad, para una cultura. Y entonces en este sentido, Nancy Pearcey plantea que la cosmovisión cristiana es la única forma o la única estrategia, herramienta que puede combatir el espíritu de la época. Estas diferentes concepciones que se han armado a lo largo de la historia sobre el espíritu que mueve los tiempos, el espíritu que mueve la cultura, y de las cuales pues se levantan tendencias de una y de otra. En este sentido, entonces, Nancy Pearcey hace una relevancia muy, muy significativa de lo que es la cosmovisión cristiana como herramienta estratégica para cambiar esa sensación de control cultural, de control social que deja el espíritu de la época. Y al respecto, Nancy plantea lo siguiente. Dice, la palabra fue pues introducida en círculos cristianos por pensadores neocalvinistas holandeses como Abraham Kuyper y Herman Dooyeweerd. Estos arguyeron que los cristianos no pueden contrarrestar el espíritu del tiempo en que viven, a menos que desarrollen una cosmovisión bíblica igualmente integradora, una perspectiva de la vida que dé origen a las formas de cultura claramente cristianas, con la importante salvedad de que no se trata meramente de una creencia relativista de una cultura concreta, sino de la cultura o la creencia basada en la mismísima palabra de Dios, verdadera para todo tiempo y lugar. Yo les animo a que le sigan la pista a Abraham Kuyper y a Herman Dooyeweerd, que son un par de los pensadores cristianos más influyentes de comienzos del siglo XX. Quedo abierto ahí para un momento para los profesores o los hermanos que quieran hacer aportes sobre este primer capítulo de la primera parte o sobre lo que yo haya dicho hasta el momento. Entonces, quedamos abiertos, los escuchamos, hermanos queridos, estamos atentos. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Hay alguna participación? ¿Alguien que quiera expresar su concepto, su apreciación a lo dicho hasta el momento? Ok. Entonces, en este primer capítulo de la primera parte, hay una frase que me llama la atención poderosamente, es con respecto al valor de la cosmovisión cristiana. Dice, es crucial, esto está en la página 52, es crucial que las iglesias conduzcan a la gente hacia la madurez espiritual y equipen a los santos para cumplir la misión que Dios les ha encomendado en el mandato cultural. La semana pasada o hace 15 días hablaba de los dos tipos de comisiones. La gran comisión de Mateo 28, 19 y la comisión cultural de Génesis capítulo 2, cuando el Señor da orden a Adán y Eva de que trabajen en el paraíso, que lo desarrollen, que lo cultiven, es decir, que hagan cultura. Entonces, en este sentido, uno de los aportes de Nancy Pearcey con relación a la cosmovisión cristiana es el poder que debe cumplir la iglesia cristiana en sus diferentes matices, evangélica, luterana, protestante, el papel que debe cumplir en términos de desarrollar las dos tareas derivadas de la palabra. La comisión cultural, la capacidad de influir en el diseño de la cultura, en el moldeamiento en la política pública, en el moldeamiento del pensamiento epistemológico en las universidades, y la gran comisión en la tarea de hacer discípulos salvos, discípulos redimidos. Entonces, eso es de una manera general este primer capítulo, esta primera parte. En el segundo capítulo, que se llama El redescubrimiento del gozo, el problema del dualismo, Nancy hace todo un análisis documentado con investigación y con estadísticas sobre el nivel de validez de la fe dentro de los mismos cristianos, llámese evangélicos, fundamentalistas, protestantes tradicionales, protestantes liberales, y aún dentro de los mismos católicos, y pues revela unos resultados bastante inquietantes
y bastante sorprendentes sobre el valor de la fe. O sea, ¿qué es realmente la fe? Y si la fe que nosotros tenemos realmente es una fe valiosa y una fe trascendente. En este sentido, también incluso hace la pregunta o la reflexión sobre si la fe es mala. Y realmente deja muchos retos para pensar y para analizar de hasta dónde hemos llegado en la pérdida de la fe y qué ha pasado en cerca de 200 años de cristianismo donde la fe se volvió una fe intramuros. Entonces, esto es para recordar, dice Nancy en la página 78 de este capítulo, nadie niega que los cristianos sean evangelistas donde quiera que estén, incluso en la política, pero un cargo político no es solo una plataforma para compartir el evangelio. También todos somos llamados a desarrollar una perspectiva bíblica de Estado y política. Dios creó al Estado para un propósito y hemos de preguntarnos cuál es ese propósito, cómo trabajan los cristianos para extender el sentido de la justicia y del bien. Luego dice, por la misma razón, la solución a problemas sociales se definió casi que exclusivamente en términos de actividades humanas individuales voluntarias, misiones de compasión a los pobres, los sin techo, los adictos. Por muy dignos que parezcan estos proyectos, comenta, citando a otro investigador, Smith, ninguno de ellos intenta transformar los sistemas social y cultural, sino solamente aliviar en parte los daños causados por los sistemas existentes. Entonces ahí hay una relación y una revelación bien importante de hasta dónde nosotros tenemos que empezar a trabajar en la cultura, a trabajar en la educación sobre todo. Lo que más me llama de la reflexión de Nancy Pearcey es el sentido de valor que tiene la educación. Y eso también lo trabaja Ron Miller, lo trabajan los diferentes pensadores que hemos venido citando. El valor de la educación, y en este caso la educación cristiana, y cómo ojalá de los profesores que están asistiendo acá, vuelvo y lo digo y vuelvo y lo enfatizo, ojalá de los maestros que están aquí, cómo ustedes se preparan para que en corto o mediano plazo ustedes sean los jefes de facultades en universidades. Ustedes sean las personas que están a cargo del pensamiento en las facultades de educación particularmente, que en el caso colombiano han sido colonizadas por el pensamiento marxista. Entonces son ideas, necesitamos educadores altamente preparados en sitios estratégicos de la educación, no solamente en educación escolar, primaria, secundaria. Necesitamos educadores cristianos establecidos en educación superior, establecidos en programas de doctorado, en programas de maestría, y que estén allí enseñando y estén allí contrarrestando este modelo secular que hasta el momento se nos ha vuelto o se nos ha convertido como en nuestro único referente epistemológico, referente cultural, referente social. Ya en la tercera parte del texto, Nancy la titula La religión en su lugar, o de cómo el cristianismo se convirtió en una religión. Entonces Nancy hace unos planteamientos muy fuertes a cómo el secularismo que se desarrolló desde los tiempos de la Ilustración a nuestros días, volvió nuestra fe una fe de bolsillo y volvió nuestra fe una fe de lo privado y con poca capacidad de influencia en lo social y en lo cultural. Al respecto, dice ella citando a un investigador, a Smith, dice en la página 106, en la educación superior, centros que solían promocionar una cosmovisión y una moralidad generalmente cristiana protestante, se transformaron en universidades en las que las inquietudes religiosas fueron marginadas a favor del objetivo, búsqueda y transmisión religiosa e irreligiosa del conocimiento. Esta revolución secular, explica Nancy, afectó todos los sectores de la cultura estadounidense, no solo la educación superior, sino además a escuelas y colegios públicos, política, psicología, medios de comunicación. En cada una de estas áreas el cristianismo fue privatizado como sectario, mientras que filosofías seculares como el materialismo, el naturalismo y el ateísmo en general se presentaron como objetivas e imparciales y por lo tanto como únicas perspectivas adecuadas de la esfera pública. Entonces, este tipo de reflexiones, ya entrando en profundidad en el material, nos van a dar orientaciones a los maestros
sobre cómo enfrentar esa influencia del secularismo, cómo contrarrestar este pensamiento de orden eh, eh, secular y de orden materialista, que en últimas no es más que otra creencia, hermanos queridos. Porque ustedes saben, en últimas, el secularismo, el materialismo, no es más que otra forma de creencia. Y no es más que una creencia en oposición a la fe del cristianismo, con un sistema, entre comillas, un sistema ético, con un sistema de valores, con un sistema de principios, entre comillas, de fe. En últimas, es un desplazamiento de la influencia del cristianismo en términos de esa imparcialidad y de esa objetividad que debe manejar, entre comillas, la ciencia y el conocimiento. Por último, entonces, en el capítulo 4 de cómo la religión cristiana se vuelve un desierto, la supervivencia en el yermo espiritual, Nancy hace un reto muy importante a que los colegios trabajen apologética. Es un reto clave que los colegios deben orientar a sus chicos no solamente a las verdades de salvación, como llamábamos en una época las 4 leyes espirituales, no solo a eso, sino orientarlos a que piensen en un conocimiento, en un aprendizaje y en un modelo de pensamiento conforme al marco de la cosmovisión bíblica. Esta apologética es imprescindible, dice Nancy, la página 135 dice, la apologética básica es hoy imprescindible para la pura supervivencia. Sin herramientas de apologética, los jóvenes podrán ser sólidamente formados en estudios bíblicos y doctrina y no obstante se tambalearán de impotencia cuando abandonen el hogar y se enfrenten al mundo secular por sí mismos. La tragedia se repite una y otra vez. Cuando los adolescentes cristianos hacen la maleta, se despiden de sus padres, se dirigen a universidades seculares, pierden su fe antes de graduarse y son presa de la última moda intelectual. Entonces se requiere de una educación cristiana con una cosmovisión sólida y con unas herramientas apologéticas sólidas. Al respecto, Nancy, en la página 137, 136 y 137 hace una crítica ácida a la educación cristiana. Cuestiona el modelo de pensamiento de la educación cristiana. De hecho, en parte de sus argumentos dice que puede sospechar que sus padres y maestros no criticaron ideas rivales que carecían de buen criticismo, que no hicieron defensa del cristianismo porque es indefendible. En este sentido, hermanos, la argumentación de ahí en adelante es fuerte contra la educación cristiana. Es decir, una educación que no dio herramientas para defender lo que es defendible, una educación que se enclaustró en verdades religiosas, pero no verdades espirituales capaces de transformar entornos, de transformar cultura y de hacer sociedad. En este sentido, ella plantea que para capacitar eficazmente a los jóvenes y profesionales para hacer frente a los retos de una sociedad secular altamente educada, la Iglesia tiene que redefinir la misión de los pastores y líderes de jóvenes e incluir enseñanzas de apologética y cosmovisión. Debemos rehusar desechar las objeciones de la fe como mero subterfugio espiritual y en vez de ello prepararnos para dar lo que Schaeffer califica de respuestas honestas a cuestiones honestas. Entonces, en ese sentido, hermanos queridos, gira estos primeros 4 capítulos de la primera parte del texto de la doctora Pierce. Hay mucho que decir, pero sé que algunos de ustedes los han leído. Entonces, nos gustaría escuchar comentarios, apreciaciones. Nos gustaría también escuchar recomendaciones sobre el tema, qué piensan al respecto. Entonces, Edguita, Diana, damos el turno, abrimos los micrófonos y bien, quedamos atentos. Gracias, Sí. gracias, Julito. Gracias, Julito. Gracias. ¿Quién tiene algo que compartir al respecto? Edguitar, yo quisiera como reforzar lo Claro. que está hablando
Julito, que me parece muy importante, mientras que nuestros amados hermanos van haciendo todas las preguntas, como Edgar lo pidió, pueden ponerlas ahí o levantar la manita y ya vamos haciendo más preguntas. Pero me iba precisamente al capítulo 2 y ese, reforzando precisamente lo que hablaba Julito de em, el gran llamado, las dos comisiones de, digamos, nos hemos quedado con la primera parte de hacer discípulos, ¿cierto? Y de hacer discípulos, pero ese segundo llamado que es de verdad moldear culturas y poder tener un correcto pensamiento epistemológico. Y veía aquí esa introducción al capítulo 2, ese pensamiento que me parece precioso y creo que debe ser como como la alerta o lo que nos haga a nosotros vibrar en estos momentos, y vuelvo y digo, teniendo en cuenta lo que vivimos en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Dice Charles Malik, el problema no solo consiste en ganar almas, sino en salvar mentes. Si uno gana todo el mundo, pero pierde la mente del mismo, pronto descubrirá que en realidad no lo ha ganado. Qué gran pensamiento, entendiendo precisamente estas dos comisiones a las que estamos llamados. Muy importante. Gracias, Dianita, gracias. Y este es su hijo amado, él es el hijo amado, a él oíd, dice el Señor, a él oíd, no a la cultura, no al medio, no al espíritu del tiempo. Nuestra querida Viviana Belli de Dallas, tienes un aporte. Y ya vamos con la pregunta de Paola. Alexandra Aristizábal se la dejo de una vez a Julito. ¿Cuál es la definición o visión de cultura en el autor, si la tenemos en este momento? Vamos con Viviana Belli, desde Dallas. Estamos sin escucharte. Ok, ahora sí. Siempre soy yo, ahora fuiste tú. Ok, bueno. Yo tengo algo que me impresionó mucho el libro. Bueno, este libro lo he leído varias veces y hoy lo estaba volviendo a repasar. Lo he leído por trabajo, pero ha sido un placer leerlo realmente, ¿no? Entonces, algo de que me impresiona es en la introducción, o sea, el que no ha leído todavía el libro porque no ha tenido el suficiente tiempo o lo que sea, no se desanime. Es un libro que hay que leerlo de a poquitos y repasarlo y volver y ir, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante es que en un pizarrón había un cerebro en el lado izquierdo y un corazón. Entonces, o sea, imagínate, eso es lo que estamos enseñando a los niños, ¿no? El corazón en un lado, el amor, y el cerebro en el otro extremo del pizarrón, que es la ciencia, todo eso. Entonces, el niño desde nenito comienza a aprender así, no encuentra respuestas cuando en la escuela le enseñan, por ejemplo, la edad de piedra, o cuando te enseñan la creación, como inclusive en los nenes más chicos, comienzan a aprender a hablar un lenguaje netamente secular de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo son perfectos cristianos en la iglesia, saben quién es Jesús, quién fue Pablo, quién fue Pedro, conocen toda la historia, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, si el niño no tiene los suficientes sustentos, tanto de la familia como de la escuela y de la iglesia, Juan, no sé, no me parece raro que a los 14 años el chico te diga, no voy más a la iglesia. Y ahorita los chicos a los 12 están diciendo eso, y las niñas mujeres lo dicen un poco más grandes, ¿no? Pero realmente, a mí algo que a mí me preocupa, nosotros estamos trabajando mucho en la capacitación de profesores, pero las iglesias, que es lo que hablaba ahorita el pastor, por ejemplo, las iglesias tienen muchos niños que no van a colegios cristianos, que van a cualquier tipo de escuelas, y además hay muchos docentes que están enseñando en diferentes colegios, lo cual me parece bien porque es meternos en diferentes áreas de la sociedad, pero ¿cómo podríamos equipar estos niños de la iglesia? No sé si la escuela dominical es la solución, pero ¿qué es lo que, no sé, me gustaría escuchar algunas ideas de los que son docentes o de los que trabajan en iglesias, en grupos de jóvenes? Es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Ya estaba yo mudo ahí. Gracias por tu aporte, Viviana. Gracias. Necesitamos salvar al hombre completo, al ser integral, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir en este momento? Diego González ha levantado su manito y ya vamos con la tercera mano levantada en este momento. Si quieres seguir el hilo de
de nuestra querida Viviana y nos compartes lo que tenías también. Am, sí, creo que una de las respuestas es en todos los 4 capítulos que el compañero el pastor Julio estuvo leyendo, habla de 3 filtros de la caída, perdón, del origen, la caída y la restauración, como 3 filtros para interpretar el mundo. Y creo que uno de los problemas al dividir o a bifurcar o a dividir en algo secular y en algo santo, en algo público, en algo privado, es justamente eso, ¿verdad? Que una de las cosas, como dice un filósofo llamado Derrida, una de las cuestiones es que el lenguaje es muy importante. Entonces, cuando el lenguaje es afectado, también es afectada la comunicación. Entonces, cuando un creyente va a hablar en algún lugar público, no tiene fuerza porque cuando saben que es creyente o habla con el lenguaje cristiano o evangélico, es desestimado automáticamente. O es reprochado automáticamente. No así, amén, en este tiempo que hay muchas más gente que están hablando con mucha autoridad, pero uno de los problemas es eso. O sea, y la razón, o sea, la forma de solucionar es, como decía Malik, que ahí un poco quiero reforzar la primera frase que había dado la hermana cuando decía, nuestros jóvenes no le recibieron a Jesús en su corazón. Yo creo que si estuvieron en un colegio cristiano, yo creo que de alguna u otra manera le habrán recibido a Jesús en su corazón. Pero no se le ha conquistado la mente. Yo hablaba una vez y les dije que la persuasión es la forma en que Dios se acerca al hombre. Es más, en Jeremías dice, con cuerdas de amor te ha traído a mí. Entonces, persuade por medio del sentimiento, las emociones, toca el corazón. Pero la convicción son una batería de argumentos racionales, lógicos, bien construidos a la luz de la palabra, no a la luz de la lógica y la razón humana, sino a la luz de la palabra, es que impactan al estudiante y ahí es donde se conquista la mente. No todos obviamente van a aceptar o van a querer ser convencidos, porque cada uno otra vez decide, pero la palabra dice que no vuelve vacía. Por eso creo que una de las formas de impactar a esta gente o a estos chicos es demostrar que nosotros no tenemos problemas de hablar y no estamos dividiendo luego para empezar nuestras materias entre lo que es del corazón y entre lo que es de la mente, sino que mostramos un aspecto holístico de toda la existencia del ser humano y que a la luz de la palabra de Dios hay una sola definición. Yo decía la otra vez y creo que una de las cuestiones que más fuerza me dio a mí para seguir esto y entender esto es que cuando yo entendí que la verdad de Dios, la palabra de Dios es la verdad, es la comunicación, es el mensaje del creador del universo sobre todo lo que el ser humano es, entonces yo ya no entré más a dilapidarme con argumentos o chocar o dudar de que no, yo soy evangélico, él tiene su verdad como testigo de Jehová. No. O él tiene su verdad como científico. Cuando Dios dice algo sobre algo, ese algo es así. Entonces, entender también eso y entender que no hay nada en esta tierra y entender también cuando estamos en el aula, entender también que no hay nada en esta tierra sobre la cual Dios no se pronuncie de alguna u otra manera. No hay nada, pero si nosotros no tenemos esa seguridad como docente, va a llegar el momento en que ellos van a decir que la fe es insuficiente. Y como en uno de los capítulos, Nancy Percy creo que decía sobre el bilingüismo, no sé si el hermano Julio me corrige, hablaba sobre hablar 2 idiomas, sobre hablar como 2 idiomas, un idioma evangélico y un idioma secular académico, y eso es un crimen nacional, un crimen universal, ¿verdad? Porque ¿cómo interpretaríamos una verdad si está solamente sectorizada? Que es solamente para nosotros los hermanos, los creyentes. Sin embargo, Cristo hablaba, y con esto termino, sobre un principio universal. Creo que en algún capítulo, en alguna parte, habla sobre la gracia común y la gracia especial. Y Dios se manifiesta de esa manera frente a todo lo que existe. Porque me encanta, yo no paro de impresionarme cuando... Perdimos el audio, Diego. ¿Ahora? Ahora ya.
Sí, no paras de impresionarte cuando. Y sobre el versículo que dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Ahí hay o sea, que una inmanencia de Dios, una omnipresencia de Dios. Dios le trata igual al creyente. Es más, al creyente, al Hijo de Dios, tiene un trato especial porque se acercó a su corazón y quiere conocer, pero también al secular, al no hijo, a la persona que no le recibió, también tiene un plan, un proyecto. Es más, una de las partes dice, y eso me impresionó, dice que también ellos, los que no le conocen a Jesús, pueden estar usando, como dice el Martín Lutero, la máscara de Dios para revelarnos algún aspecto. Por ejemplo, hay matemáticos, pues este señor que estuvo en silla de ruedas, Stephen Hawking, él a todo dar le contradecía a Dios, pero las maravillas que descubrió del universo, te prometo que no es nada satánico, porque el diablo no tiene capacidad de hacer nada. Solo Dios revela y desmantela los misterios de su creación. Así es que él no habló desde la boca de Dios, claro que habló desde la boca de Dios, pero cuando interpretamos de esa manera es cuando ellos entienden, y nuestros chicos van a entender que el cristianismo no tiene nada que esconder, que no está detrás del ropero, que no se esconde debajo del almud, que no está escondido debajo de la cama, sino que sale y alumbra todo, porque tiene algo que decir, porque Dios nos dio su palabra y su palabra es omnipresente, total, que hasta ahora sigue funcionando. Desde la primera vez que dijo, hágase la luz, sigue funcionando. El astrónomo Hubble, el quien lleva el nombre, el telescopio Hubble, él descubrió que el universo se estaba expandiendo. Y yo, cuando escuché ese informe, cuando leí ese artículo, dije, wow, o sea que aquella vez que Dios dijo, hágase la luz, hágase los astros, esa voz se fue y sigue funcionando. Y una locura. Eso lo sabíamos desde antes, los teólogos lo decían, eso lo decían los teólogos y fíjate, tarde que temprano la ciencia vendrá y confirmará cada una de las palabras del Señor. Gracias, gracias Diego. Mr. John de Boston Flex, Barranquilla, Señor. Gracias Diego. Mr. John. Hola, bendiciones, excelentes aportes que hemos escuchado en esta noche. Una de las palabras que a mí me ha causado y que dijo el Señor Jesús frente a Pilato, he venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Y el apóstol Pablo hace mucho hincapié en la verdad, en trazar bien la palabra de verdad. En Juan dice el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y estamos confrontados en esta noche a no sectorizar, a no ser, ¿verdad? Dejar de lado el secularismo y tratar de no ver al Señor en la riqueza de la creación, poder sacar, yo soy profesor de matemáticas, y cómo exaltar al Señor. Y lo que le enseño a los estudiantes es que Dios es matemático. Lo veo en sus atributos. Los atributos de Dios, creo que Marfa Kema habla acerca de eso. Y él dice que Dios habla, las matemáticas nos muestran los atributos de Dios. Ahora, cuando la doctora Nancy habla de la apologética, nos lleva a nosotros a que los docentes debemos estudiar las escrituras. Porque ¿cómo a un docente va a hacer apologética si no estudia las palabras del Señor? Cuando Felipe y el etíope se encuentran, él le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Será que el estudiante que está en un colegio cristiano, que muchas veces le dan teología y sale y tú te encuentras, ¿qué pasó? Algunos ya no son creyentes, es que nunca lo fueron. ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo fueron? Porque esto es del corazón. Y tenemos una gran responsabilidad. Aquí de pronto yo estoy diciendo algo, pero estoy aprendiendo mucho de ustedes. Hay una gran responsabilidad delante de Dios, delante del Señor. Una gran responsabilidad cada vez que uno inicia una clase, una integración bíblica. No es buscar un versículo que no. Es que yo estoy exaltando al Señor. Y yo tengo que hacer como Felipe, que le dijo, mira, y él estaba leyendo Isaías. Estaba leyendo el profeta. Si nosotros tenemos un compromiso delante del Señor, es para que esta reunión hubiese más de 100 profesores. Es para que estas reuniones todos nos equipemos. Pero yo sé que de pronto muchos acabamos de salir de nuestras labores y es un llamado, y quiero ser equilibrado,
porque el apóstol dice que hay que exhortar, edificar y también consolar. Y el consuelo que tenemos hoy es este libro y la palabra de Dios. Ese es algo que debe impactar nuestras vidas y un compromiso delante de Dios. Porque dice el salmista, ¿qué pasa si los fundamentos son destruidos? ¿Qué ha de ser el justo? Tenemos un compromiso delante del Señor, porque hay un autor, no recuerdo, pero lo he leído dentro de tantos posts y lo decía ahorita Viviana, y era en toda la semana en la educación, sea en el colegio cristiano o no cristiano, y llegamos el domingo y vamos a dibujar a Jonás y vamos a hablar de Noé. Dios nos confronta y nos lleva a prepararnos cada día más. Gracias. Y lo dibujamos como 10 años, porque yo fui niño de escuela dominical y lo dibujé desde chiquito hasta arriba, todo lo largo de todo lo dibujé. Primero con muñequitos y luego ya con sangre cuando eres adolescente exagerado. Así es, así es. Muchas gracias, querido Johnny. Acordémonos de una parte. Has muteado, Edgar, sin sonido. Me fui sin sonido. Ya, ahora sí. Gracias, Julito. Uno de los componentes que nos mencionaba Mr. John Dale Boston Flex de la educación escolar cristiana, la integración bíblica, que no es lo mismo que la cosmovisión cristiana de lo que estamos hablando hoy, y tampoco es lo mismo que la formación de carácter, y tampoco es lo mismo que la formación para el servicio, los 4 componentes de la educación. Vámonos con Javier. Javier, ¿de dónde eres, Javier? Javier García. Sí, señor. Preséntate, por favor. Bienvenido. Soy de Perú y Viviana Belí es la culpable que esté acá, ya que la conozco de años. Y bueno, me hizo leer el libro aquí en menos de un día. Bueno, he leído la introducción, pero justo quiero tocar algo que me tocó profundamente, que está en la página 23, y dice, ¿no?, que el pensamiento genuino sobre cosmovisión es mucho más que una estrategia mental. Y luego dice que en esencia es una profundización del carácter espiritual y del carácter de nuestra vida. Y creo que, como he escuchado ahora, a veces los jóvenes no tienen un real encuentro con Jesús y estamos enseñando sobre una premisa falsa, porque no lo han recibido como Señor todavía. Está en ese proceso. Yo me convertí cuando era muy joven. Ahora estoy trabajando para una empresa transnacional en mi país y justamente hay un joven que está trabajando con nosotros. Él se separó de la iglesia por motivos X, pero mi jefe y yo somos creyentes desde muy jóvenes y tenemos, gracias a Dios, un testimonio del Señor en todo lugar donde vamos. Y a causa de lo que Él ha visto en nosotros, lo que nos he escuchado decir con respecto a la parte del trabajo, es decir, acá lo que es importante para nosotros es que se hable la verdad. Si te equivocas, por ejemplo, en algún tipo de reporte, en algún tipo de cosa que tú tienes que presentar, es decir, aquí, tanto mi jefe como yo y los que estamos acá, me he equivocado, ha pasado algo, pero que haya una mentira, por ejemplo, eso sí nos va a preocupar de tu parte, ¿no? Y nosotros lo hemos dicho en planos, como decir, muy, no tan formales, sino en el momento de almorzar, pero es lo que transmitíamos nosotros a estos jóvenes que estaban entrando para trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque este muchacho es hijo de un amigo que también trabajó y es de nuestra generación, pero que está ahora en otra empresa. Si yo soy pastor de una iglesia pequeña, pero trabajo secularmente. Entonces, ahora este muchacho, ¿no?, que se alejó de la iglesia, ya está participando nuevamente, porque ha visto en nosotros una consecuencia, una coherencia en nuestro carácter, lo que decimos y lo que hacemos en el día a día con nuestro trabajo. Y creo que esa es justamente lo que los jóvenes tienen que ver en los adultos. Porque nosotros podemos decir muchas cosas y muy válidas, pero si no ven en nuestra vida un carácter consistente, es decir, ellos van a poner en duda ese cristianismo que estamos supuestamente publicando o diciéndoles que deben acercarse al Señor. Ese era mi aporte
desde la parte de la experiencia de un joven que tengo ahí en la compañía, ¿no? Y gracias por el tiempo. Gracias, Javier. Ustedes funcionando como agentes de reconciliación al mostrar la verdad en su vida diaria, ¿verdad? Tenemos a Paola Aristizábal, me parece. Paola. Y siguen llegando, hermanos. ¿Cómo les parece? Paola Alexandra Aristizábal, levantaste tu manito. Vamos contigo. ¿De dónde eres? ¿De qué colegio? Si estás en un colegio o una institución. Paola, ¿estás todavía pendiente? Sí, acá. Ok, Paola, buenas noches. Bueno, yo soy Paola de Colombia. Javier me invitó. Por eso estoy acá. Bienvenida. Tu aporte. Gracias, Paola. No soy docente, pero sí trabajo con una fundación que trabaja con jóvenes rurales, empoderamiento de jóvenes rurales. Y pues digamos que mi testimonio o mi experiencia con Dios, pues yo vengo de un mundo secular, por así decirlo. No crecí en iglesia y mi formación también es muy de humanística, por así decirlo. O sea, crecí con definiciones de cultura, de autores, por eso pregunté cuál es la definición o visión de la cultura del autor, porque pues es una manera de tratar de entender, porque no lo he leído, pero voy a leer. Okay. Y digamos que, pero sí puedo compartir un poco mi experiencia llegando a Dios desde ese punto, por así decirlo, cultural, secular. Como todos nosotros en un momento dado. En un momento dado, sí. Pero bueno, digamos que, bueno, para empezar, uno de mis puntos fue observar bastante los jóvenes o los chicos cuando yo llegué por primera vez, empezar a observar las personas que habían crecido en un ambiente de iglesia. Y mi primera impresión fue cuál es el protocolo, cuál es el lenguaje y cómo se acopla uno a ese protocolo y a ese lenguaje, ¿no? Es como la primera reacción. Y empecé a leer autores, libros, pues para entender la cosmovisión, entre comillas, cristiana. Pero Dios es tan grande que me mostró que uno no puede encasillarlo humanamente, como yo lo estaba haciendo. Y uno de los primeros rompimientos que él hizo fue, pues estábamos en oración y no sé de dónde escuché a alguien decir, yo no conocía la Biblia, pero habló en francés todo un fragmento del Nuevo Testamento. Yo lo escuché donde precisamente hablaba una parte donde, no sé si era Jesús o Pablo, que decía no en contra del razonamiento, en contra del razonamiento humano. No me acuerdo exactamente las palabras, pero me marcó mucho esa experiencia. Yo me acerqué después a la persona, si esta persona hablaba en francés, yo le dije, ¿tú hablas francés? Él me dijo, no tengo ni idea de qué me hablas. Y poco a poco, ese año, encontré un Dios totalmente sobrenatural, de experiencias. O sea, ¿la persona estaba hablando en lenguas, Paola? ¿Era eso? Sí, oraba en lenguas. Es así, he tenido la misma experiencia también con otros idiomas, sí, señora. Okay. Y poco a poco, poquito en poquito, él me empezó a mostrar cómo Dios es mucho más grande de lo que yo lo estaba encajando. Hermoso. Porque hasta ese momento yo había encajado, las personas que crecen en un ambiente de cultura de iglesia son las que conocen. Los demás están por fuera. Ok. Paola, gracias por tu aporte, eso es hermoso. Seguimos en contacto porque estamos comenzando, estamos apenas en nuestro segundo encuentro, en nuestro segundo encuentro dentro de este ciclo de formación.
Miren lo hermoso que está sucediendo acá y cómo vemos diferentes tamaños, diferentes experiencias y diferentes testimonios, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Ya estamos acercándonos al tiempo de cerrar. Julito, no sé si tienes una frase para cerrar antes de compartir algunos anuncios y despedirnos. Excelente. Básicamente, respondiendo a la inquietud de Paola, Nancy no desarrolla el concepto de cultura propiamente, pero se infiere del marco conceptual que habló nuestro hermano de Paraguay, David de Paraguay. Diego González. Diego, discúlpame, Diego. El marco de desarrollo cultural de la Biblia es a partir de 3 fundamentos. Es una base, un trípode que sustenta la fe, y es el concepto de creación, el concepto de caída y el concepto de redención. Desde esos 3 elementos se construye lo que es valioso. Y entonces aquí meto otros autores, otros investigadores, para definir la relación culto-cultura. Culto, lo que se considera digno de adoración, en el sentido de culto como veneración, lo que se considera valioso en una cultura, en una sociedad, y cómo eso que una sociedad considera valioso se vuelve parte de su cultura, es decir, define la cultura. Y del mismo modo, es un círculo vicioso, ese desarrollo cultural realimenta lo que una sociedad o una cultura consideran valioso. Entonces, en ese sentido, aunque Nancy Pearcey no desarrolla este concepto en este libro, pero se puede extraer del trabajo que ella hace y de otros investigadores como el Christian Constant. Entonces, en este sentido, el culto, lo que consideramos valioso, define lo que es los estándares culturales de una sociedad. Y dentro de la fe cristiana, entonces, 3 elementos que definen nuestra relación de valor, y es el concepto de creación. Somos origen, somos producto de un fiat, dice la palabra técnica teológica. Un fiat es el acto creador de Dios. También en medio de ese acto creador, pues el hombre cae, y la caída trae unas consecuencias no solo espirituales, la pérdida de la dignidad de hijos de Dios, sino también consecuencias de orden económico, político, cultural, social. Y la caída tergiversa el valor de lo valioso, perdonen la redundancia, y cambia el sentido de lo valioso por otras consideraciones que no son valiosas. Ahí es el concepto, en la caída surge el concepto de otras culturas. Culturas que definen como valioso otros elementos, otros componentes diferentes a lo que el cristianismo o a la fe del Señor en la Biblia nos enseña que es valioso. Pero para ello, gracias a Dios, existe la redención, que es el tercer momento. Entonces, creación, caída y redención como los 3 componentes sólidos que defiende Nancy Pearcey en este texto, y que nos ayudan a definir un marco para la verdad. Ojo con esto, queridos maestros. El marco de interpretación del cristianismo y de la verdad, si la Biblia es verdad, como el Señor dice, tu palabra es verdad, entonces el marco de interpretación es creación, caída y redención o restauración. De ese mismo modo, los cristianos estamos llamados a desarrollar una nueva epistemología. Una epistemología, un acercamiento al conocimiento desde el marco interpretativo de la verdad, de creación, caída y redención. ¿Cómo? No me pregunten a mí, pregúntenle al Señor. Ustedes son profesores ilustres, ustedes van a brillar, como dice Daniel capítulo 12, como las estrellas a perpetuidad. Y entonces de entre ustedes, por el Espíritu de Dios, se levantarán los futuros hombres y mujeres que van a orientar el pensamiento, Dios les va a dar ideas para que ustedes piensen en epistemología, no solamente en pedagogía, piensen en epistemología, en ciencia, en sociales, en antropología, y que, como dice el dicho, bueno, en lo cultural dice que entre el diablo y haga lo que pueda, pero en este caso que entre el Espíritu de Dios y transforme todo lo que tenga que transformar. Que el Espíritu del Señor cambie la cultura, cambie los pensamientos, a través de mujeres y hombres valientes como ustedes, profes, que decidieron creer en el marco de la cosmovisión bíblica y decidieron aguantarse
las piedras, los objetos que les tiraran, los insultos, los escupitazos, pero en últimas el que se mantiene en la verdad de Dios prevalece para siempre. Entonces es eso, mis queridos hermanos, Edguitar, gracias hermanos, quedo atento. Creo que la tarea para la próxima es la segunda parte. Y la segunda parte, pues para los que no leyeron la primera, pues les toca doble. Pero los que ya la leyeron juiciosita, la segunda parte tiene 8 capítulos. Entonces, ahí les dejo ese detallito. Disfrútenlo, es un buen material. Un abrazo. Gracias, Julito. Gracias, Julito. Gracias. No me puedo quedar sin poderle dar la palabra al hermano José García de DeFi Perú. Tienes menos de un minuto, pero imposible no escucharte. Por favor, hermano José. Muchas gracias, muchas gracias. Ya no estoy trabajando en una escuela, pero he escuchado muchas veces a mis propios colegas y hace poco a una hermana también que está dirigiendo una organización con escuelas, hablar de por qué se están perdiendo los estudiantes de las escuelas cristianas, en muchos casos, no en todos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Les enseñamos muchos años de educación cristiana, tenemos capellanes, tenemos Biblia, tenemos integración bíblica. ¿Qué está pasando? Y hay una respuesta en el libro de Nancy Pearce, dice la pérdida de nuestros hijos, ¿no? No solo hemos perdido cultura, sino seguimos perdiendo nuestros hijos, dice. El caso es historia no conocida, menos trágica, que jóvenes criados en hogares cristianos van a la universidad y abandonan la fe. Y yo coincido plenamente con el hermano Julio, que dice que conociendo mucha cosmovisión bíblica, viendo nosotros mismos nacido en un hogar que no era cristiano y que a partir del conocimiento de Dios hemos llegado al Señor y hemos rediseñado según la palabra nuestra cosmovisión, a pesar de eso, a pesar de que queremos contagiar a los alumnos, muchos de ellos siguen ingresando a las universidades y saliendo no cristianos. ¿Dónde está ese cristianismo que tuvieron? Muchos de ellos habían manifestado haber conocido a Jesús. Y creo que la respuesta está en ello. No solamente se trata de dejar esa cosmovisión antigua y crear una en función de la palabra, sino tenemos que rogar al Espíritu Santo que haga su obra perfecta en nuestro corazón. Y creo que cada maestro debemos doblar nuestras rodillas y decir, Espíritu Santo, trabaja. Ya hice la parte que me corresponde, la que tú me has llamado a hacer. Ya le enseñé los principios, ya repasé aquello, pero Espíritu Santo obra en la vida de esta familia, de este papá, de este niño, ¿no? Me quedo con esa reflexión. Sí, señor. Cuando ellos se dan cuenta cuánto nos importan, se interesan en lo que nosotros pensamos y creemos. Cuando ellos se dan cuenta que mi relación no es utilitaria, no es de usarlos, no es es un cliente más. Cuando saben que mi corazón está por él, va a recibir lo que tengo de Dios para él. Qué hermoso. Gracias, hermano José García de DeFi Perú. Qué banquete esta noche. Para los que están en Colombia, son líderes educativos, directores o jefes de áreas sociales, este libro es para ti. Si te comunicas con Obed, dejas tu dirección, todos tus datos completos, los recibes tú lo pagas, tú pagas el envío, pero el libro te lo regala Christian Concern y gracias también a este trabajo mancomunado con Obed. Christian Concern Colombia y la Academia Wilberforce, que la vamos a estar celebrando en noviembre 4, 5 y 6 de este año. La Academia Wilberforce en español. Tenemos un anuncio también. Mañana a las 8 de la mañana estaremos con Steve Bigu. Steve Bigu es la cabeza visible de educación en Christian Concern Inglaterra. Un hombre de Dios tremendo, sencillo, dulce, que uno no se imagina que este hombre maneja tanta cosa. Mañana, miércoles 18 de agosto a las 8 de la mañana. Ahí Jonathan nos estará colocando el vínculo. Él es el jefe de educación cristiana de Christian Concern Reino Unido y director de Christian Schools Trust en Inglaterra. ¿Sabes? El doctor Booth, autor de este libro, nos decía la vez pasada en la Academia Wilberforce, decía, si pudiera devolver el tiempo de su vida, fundaría colegios, decía el doctor Joe Booth. Y el doctor Bigu me decía hace unos días que nos estuvo ayudando para una conversación que teníamos aquí los colombianos con el Ministerio de Educación. El doctor Bigu decía,
me comentaba que está dirigiendo 13 colegios, está apoyando la fundación de 13 colegios en Inglaterra. O sea, no es solamente diciéndolo, sino haciéndolo. Mañana vamos a escucharlo a él y a verlo, mañana tempranito. No sé si Jonathan lo pudo hacer, si pudo colocar el vínculo, allí está para que lo pegues. Querido David García, nuestro corazón y el hombre más brillante de todo Obed, estamos contigo, rector de Gracia y Amor. David Hermano, Dios lo Bermúdez. siga bendiciendo. Querido David Bermúdez. Bueno, Ay, me David bautizaste, pero Bermúdez, está perdón. bien. No, David Bermúdez. Edgar, empiezas tu intervención diciendo un banquete, el que hemos tenido, y realmente es un súper banquete. Mis queridos compañeros, hoy salimos un poco más responsables que antes de iniciar esta sesión. ¿Cuál es el desafío y el reto? Váyanse a formar las mejores competencias en sus estudiantes, en el área laboral donde el Señor los tenga, en el rol que cada uno desempeña, pero con un fundamento de una cosmovisión bíblica. Julito, mil y mil gracias. Nos vamos animados, desafiados a ser cristianos de tiempo completo en cada área, a desafiar esa cultura, a impactarla. Y bueno, qué banquete. Termino con esa frase, apreciado Edgar. Pues gracias por habernos acompañado en este espacio. Ciertamente fuimos muy, muy edificados y como lo decía hace un momento, nos vamos más responsables que cuando llegamos. Les invitamos, por favor, interactúen con el texto, ráyenlo como nos mostraba Julito su texto, estudienlo, anticipemos este tiempo que el Señor nos ha concedido porque realmente son tiempos de mucho refrigerio que podemos ser equipados para educar ciudadanos para el reino de Dios y para todas las naciones. Gracias a Dios por habernos acompañado. Nos vemos de hoy en 15 días, si el Señor así lo permite. Me gustaría que Jonathan, si puedes, mandas el video y con eso vamos terminando como una invitación. Dios les continúe bendiciendo. Gracias asistentes, gracias apreciada junta. Gracias Julio por ese banquete. Hasta la próxima ocasión. Dios les continúe bendiciendo.